Chicos, ¿me escuchan? Estoy con el micrófono, bueno, ya desde Chrome. Ok, perfecto. Siempre siempre se arregla de todas maneras. Mira, entonces funciona bien en Chrome ya. Voy a ingresar desde Chrome entonces. Sí, visualizan bien ustedes, perfecto. La frase del día, tu estudio de hoy es la mejor inversión para el mañana. La mejor inversión, hay que aprovechar. Si papá, mamá, algún tutor, algún familiar te apoya, te ayuda económicamente a estudiar, aprovecha. No hay que esperar. ¿Sí? ¿Falta una palabra más? Ya, en el siguiente vocabulario del día. En el siguiente vocabulario del día. Aproveche. No hay que esperar llegar ya al límite, al extremo. ¿Cuántas veces he visto alumnos y he escuchado que me han comentado, profe, ya no voy a seguir más, ya no voy a seguir estudiando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Profe, ya no alcanza. Profe, papi, mami, ya no me pueden pagar la preparación, pero voy a trabajar y voy a regresar a seguir estudiando, a seguir preparándome para ingresar. Algunos regresaban después de 6 meses, casi un año, trabajando, juntaban su platita y se pagaban la academia. Entonces, chicos, hay que aprovechar y no hay que llegar a esperar a ese extremo, ¿no? Que sí se puede trabajar y estudiar, pero de hecho es, es pesado, complicado. No es que sea imposible. El vocabulario de esta semana. Perplejidad. Uy, que quedó perplejo ante tal situación. Jamás había visto esa situación, por eso se quedó perplejo. Anonadado, claro, anonadado. Perplejidad. Uy, se quedó perplejo, sorprendido. Bien, buscamos cuál es el término. Asombro, claro, Jordano, bien Rachel, bien Melba, bien Sebastián. Sorprendido, perplejo, asombrado, anonadado. Ujú. Coerción. Profe, ¿qué es coerción? No quieres obedecer. Ahora sí, vas a ver lo que le va a pasar. Recuerdo que mi hermana me decía, vas a ver lo que le va a pasar a tu peluche. Le voy a arrancar las orejas, las muelas, las patas. Empezaba a amenazaba, empezaba a ejercer coerción, amenaza, amedrentamiento, amenaza, amedrentamiento, coerción, coacción. Coacción, sí. Amenaza, amedrentamiento, intimidación, coacción. No confundir con cocción. De hecho, no confundir con cocción, aunque cocción tiene un significado diferente. ¿Qué es cocción, jóvenes? Cocción. Se debe, claro, cocer. Y cocer con C, cocinar. Se debe poner a cocinar, se debe poner a cocción, se debe poner a cocinar, se debe poner a cocción. Boato, lleva una vida de boato, come de buffet, tiene celulares de alta gama, lujo, pompa, lujo, pompa, riqueza, ostentosidad. Chicos, ustedes cuando empiecen sus clases en San Marcos van a llevar una vida alimenticia de lujo, ¿no? De pompa. Sí, así es, pompa. De pompa, claro, porque van a estar bien alimentados gracias al, gracias a la comida, al rico almuerzo que les van a ofrecer en el comedor. Ujú, claro, ahí va, una comida de calidad. Díscolo, díscolo, claro, aprovechen en Navidad y que se acaba el poquito de la brasa con su gaseosón. Díscolo.
Es un joven díscolo, no obedece. Sí, es así, no obedece, no hace caso, se pone rebelde, desobediente, rebelde, incólume. Chicos, cuando ustedes juegan a las peleitas o jugaban a las peleitas con su hermano, salían incólumes, sin magulladura, sin moretón, sin herida, ileso, incólume, ileso, íntegro, sin herida, sin moretón, sin magulladura alguna. ¿Salían? ¿Sí? ¿Salían ilesos cuando jugaban a las peleitas? Siguiente término. Algunas veces, algunas veces, profe. Siguiente término, promisorio. Este es un asunto promisorio. ¿Para qué dejar para después? Si se debe resolver ya. No podemos dejar para después, se debe resolver ya. Urgente. Promisorio, urgente. Bien. Jóvenes, hoy trabajamos en la parte teórica, extrapolación. Hoy trabajamos en la parte teórica, extrapolación. Profe, ¿qué es eso de extrapolación? ¿Hemos trabajado preguntas por extrapolación? Sí, 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 hemos trabajado preguntas por extrapolación. Chicos, ¿ustedes recuerdan que casi siempre la última pregunta de un texto se plantea en condicional? ¿Se han percatado que dice, sí, sucede esto de acuerdo al texto, entonces, sí se plantea de esta manera según, ya, se plantea en condicional, ¿verdad? ¿Ok? Ya, esa pregunta en condicional es la pregunta por extrapolación. Esa pregunta en condicional es la pregunta por extrapolación. ¿Qué sí, profe? Sí. ¿Qué es la extrapolación? La extrapolación, la extrapolación es un proceso de razonamiento, es un proceso de razonamiento, es decir, es un proceso cognitivo, un proceso mental de razonamiento, que consiste, uy, me salió un gallito, que consiste en formular, plantear una idea que está fuera del texto, una idea fuera del texto, fuera del contenido textual, pero no es cualquier idea, no es cualquier idea fuera del contenido textual, por eso el mismo nombre lo determina, extrapolación, fuera del texto, pero no es cualquier idea fuera del texto, no es cualquier idea extratextual, es una idea que está basada en el texto. Puede ser una idea extratextual, pero con base, con sustento en el texto. ¿Cómo es eso, profe? Nos vamos a dar cuenta por los tipos. Nos vamos a dar cuenta por la clasificación. De plano tienes que recordar que la extrapolación es un proceso cognitivo de razonamiento que implica tanto deducción como inducción, que incluye tanto deducción como inducción. Objetivos. El primer objetivo es que permite evaluar la validez de la información, si la información que se plantea en la alternativa es correcta o incorrecta. Validar el nivel de comprensión más alto. Sí, sí, sí. La pregunta por extrapolación es la pregunta que corresponde al nivel crítico de comprensión. Y el nivel crítico en comprensión de textos es el nivel Super Saiyan fase Dios. Uy, sí, este nivel es lo máximo. Corroborar la plausibilidad, la viabilidad de la información textual para formular las ideas por extrapolación, es decir, corroborar lo fehaciente, lo fehaciente y fidedigno que debe ser un enunciado en la pregunta, una premisa en la pregunta para poder extrapolar. Claro, eso sí, de acuerdo al texto. Hay dos tipos de extrapolación, y así como hay dos tipos de extrapolación, hay dos tipos de extrapolación.
Y así como hay dos tipos de extrapolación, hay también dos tipos de preguntas por extrapolación. ¿Qué, profe? Sí, sí. Hay dos tipos de preguntas por extrapolación. Tenemos la extrapolación cognitiva. La extrapolación cognitiva. ¿Cómo es eso de extrapolación cognitiva? En el caso de extrapolación cognitiva, este tipo de pregunta se basa en las relaciones causa-efecto o efecto-causa de un texto. Chicos, chicas, ustedes habrán percatado que en un texto puedo o no puedo encontrar relaciones de causa-efecto o efecto-causa. ¿Se puede o no se puede? En los textos, ¿puedo encontrar o no puedo encontrar? Claro, sí, sí. En los textos puedo encontrar relaciones, vínculos de causa-efecto o efecto-causa. Puede ser. Ok, entonces tengamos en cuenta que se puede encontrar esos vínculos. La pregunta por extrapolación cognitiva, la pregunta por extrapolación cognitiva puede negar la causa que se menciona en el texto. La pregunta por extrapolación cognitiva puede negar la causa que se menciona en el texto. Por sentido lógico, si el texto plantea una relación de causa-efecto, si el texto plantea una relación de causa-efecto y la pregunta niega, niega la causa. Chicos, si la pregunta niega la causa, el efecto que se va a encontrar en una de las alternativas, la consecuencia que se va a encontrar en una de las alternativas, ¿va a ser afirmativa? ¿Va a ser igual al texto? ¿O también la consecuencia se va a negar? A ver, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Si la pregunta niega la causa, si la pregunta niega la causa, la consecuencia, el efecto, ¿va a ser igual al texto? ¿O también se va a negar la consecuencia? Se niega, claro, Rachel. También se niega la consecuencia, también se niega el efecto. ¿Qué, profe? Sí, también se niega. Sí, sí, también se niega el efecto. ¿Cómo? Vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Acá hay. Premisa, es decir, idea del texto. Idea del texto. Vamos a poner idea del texto. Idea del texto. El estudiante presentó sus documentos con el estudiante presentó sus documentos con el voucher de pago, con el voucher de pago para este trámite. El estudiante presentó sus documentos con el voucher de pago para este trámite. Por lo tanto, gracias a este pago, le pudieron hacer entrega de los documentos del voucher de pago para este trámite. Vamos a ponerle para el trámite de solicitud de certificado. Por lo tanto, gracias a este pago, le pudieron hacer entrega
de dicho certificado. Ahí está. Jóvenes, una consulta. En esa idea del texto, ¿hay o no hay causa-consecuencia? ¿Hay o no hay causa-consecuencia? A ver, revisa, revisa. El estudiante presentó sus documentos con el voucher de pago para el trámite de solicitud de certificado. Por lo tanto, gracias a este pago le pudieron hacer entrega de dicho certificado. Hay causa-consecuencia. Bien. Según el texto, solamente bastaba que presente sus documentos para que le puedan entregar el certificado, o el papel crucial era, el documento crucial era el voucher. Claro. O sea, no solamente son los documentos que le piden, ¿no? El documento, en este caso, el boleto crucial, el boleto, el certificado de pago crucial, es el que le permite que le entreguen el documento. Bien. Pregunta: si el estudiante hubiese presentado los documentos requeridos para su solicitud de certificado sin el voucher de pago, sin el documento hubiese presentado, si el estudiante hubiese presentado los documentos requeridos para su solicitud de certificado, sin el voucher de pago. Sí, no entregó el certificado que avalaba que ya hizo el pago. Entonces, si solo entregó los documentos que le solicitaban sin el pago, sin la boleta de pago, sin el pago, entonces, por tanto, ¿le van a entregar el certificado? ¿Le van a hacer entrega de su certificado o ya no? No le van a hacer entrega de su certificado. Ya no, exacto. Porque el papel crucial, el documento crucial es la boleta de pago, el voucher. Entonces, ya no le van a hacer entrega de él, ya no le harán entrega del certificado. Jóvenes, ¿se dieron cuenta? Se niega la causa, se niega la consecuencia. Se niega la causa, se niega la consecuencia. ¿Me dejo entender hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Me avisan. Si hay dudas, me avisan. Uy, solo tengo la confirmación de Rachel. ¿Qué pasó? ¿Los demás no me entendieron? Vamos con otro ejemplo. Chicos, una consulta. ¿Ustedes creen que la pregunta por extrapolación siempre va a negar la causa, o puede ser que una pregunta por extrapolación niegue la consecuencia? ¿Qué dicen? O sea, ¿siempre vamos a encontrar una pregunta por extrapolación que niegue la causa, o puede ser que encontremos una pregunta de manera viceversa? Claro, también puede ser que niegue la consecuencia, ¿no? Sí, sí, claro. Resulta que puede negar la consecuencia. Resulta que puede negar la consecuencia. Ejemplo, con esa idea que hemos trabajado hace un momento, del alumno que presentó sus documentos. Si el estudiante, si no le lograron entregar, si no le lograron entregar al estudiante su certificado, es porque probablemente, si no le lograron entregar al estudiante su certificado, es porque probablemente, jóvenes, ahí la pregunta: ¿está negando la causa o la consecuencia? ¿Qué pasa, Michi? Ahí se está negando la causa o la consecuencia. La causa, la pregunta niega la causa. Ahí se está, en la pregunta está negando la causa o la consecuencia.
La pregunta está negando la consecuencia. La pregunta está negando la consecuencia. Entonces, claro, recordemos Sebastián, Sonia, Rachel, Giordano, el, el- la premisa del texto, la idea del texto. Aquí, la premisa del texto. Aquí está. La idea del texto. En la idea del texto, ¿cuál es la causa? A ver, recordemos en la idea del texto, ¿cuál es la causa? A ver, revisa y me dices cuál es la causa. Ya, bien, Sebastián, genial. ¿Y la consecuencia? ¿Y la consecuencia? Ya está, perfecto, genial. La pregunta que les he formulado hace un momento, ¿niega la causa o niega la consecuencia? Está negando la consecuencia, ¿verdad? Al indicar, claro, está negando la consecuencia. Entonces, si niega la consecuencia, la respuesta va a afirmar la causa o también va a negar la causa. Va a negar, claro, también se va a negar. A ver, ahí la pregunta, repetimos, la pregunta es, si no le lograron entregar al estudiante su certificado, es porque probablemente, si no le lograron entregar al estudiante su certificado, es porque probablemente que, según el texto, ¿qué es lo que ha pasado? Para que no le entreguen al estudiante su certificado. ¿No presentó el documento o el voucher? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Cuál es lo fundamental? Ya, los documentos, pero entre el documento y el voucher, ¿cuál de entre los documentos y el voucher, cuál es más crucial? El voucher, exacto, el voucher de pago. O sea, por más que el estudiante tenga todos sus documentos, si no hizo el pago, no le pueden entregar su certificado. Entonces, el voucher es lo crucial, el voucher. Claro, tiene que entregar los documentos, ¿no? Tiene que entregar los documentos y el voucher. Pero aquí, pues, por más que tenga todos los documentos, si no tiene el voucher, no le pueden hacer entrega. Profe, y si tuviera el voucher y no los documentos, entonces, ¿puede ser que sí le entreguen? Bueno, puede hacer entrega del voucher, primero del voucher, y luego después ya lleva los documentos. Y a veces se puede hacer eso, bueno, en la vida real a veces se puede hacer eso. Puedes entregarlo, ah, ya hice el pago, entonces ya más tarde o mañana estoy teniendo los documentos. Ah, bueno, ya te reciben, porque ya pagaste. El voucher es el documento crucial. ¿Por qué no entregó el voucher? ¿Por qué no dio el voucher? ¿Me dejo entender, jóvenes? Si se niega la causa, se niega la consecuencia. Si se niega la consecuencia en la pregunta, se niega la causa. Jóvenes, ¿estamos bien hasta ahí? Si hay dudas, me avisan. ¿Sí? Ok, bien. A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿La pregunta por extrapolación cognitiva únicamente va a negar la causa, va a negar la consecuencia? No solamente, no solamente. Resulta que también puede alterar, puede tergiversar la causa o la consecuencia. No, profe, también. Sí, sí, sí. Resulta que también puede alterar, tergiversar. ¿Cómo es eso, profe? Te explico. Supongamos que la idea del texto menciona lo siguiente, idea del texto. El detective, el detective utilizó todos los principios de un método, de un método, eh, de un método de investigación, de investigación. Por lo tanto, por lo tanto, logró encontrar todas las evidencias del crimen.
Dime, ahí, ¿hay relación de causa-efecto o efecto-causa? ¿Hay relación de causa-efecto o efecto-causa? A ver, ayúdame, revisa, revisa. El detective utilizó todos los principios de un método de investigación, por lo tanto, logró encontrar todas las evidencias del crimen. A ver, revisa y me dices, profe, ¿la relación es efecto-causa? No, la relación es causa-efecto. Causa-efecto, ¿verdad? Causa-efecto. Aplicó todos los principios de ese método de investigación y por lo tanto encontró todas las evidencias. Pregunta, si el detective hubiese aplicado solo algunos principios de dicho método, entonces, a ver, jóvenes, una consulta. En ese caso, ¿se está negando la causa o se está alterando? Si el texto dice aplicó todos los principios, se está alterando. ¿Y de qué manera? ¿Qué dice en la pregunta? ¿Todos los principios? En la pregunta dice todos los principios. Si el detective hubiese aplicado todos los principios, algunos, claro, dice algunos. Entonces, si se altera la causa, si se modifica la causa, claro, condiciona, exacto, Rachel. Entonces, si se altera la causa, la consecuencia, ¿también se va a alterar o no? Si se altera la causa, si se modifica también. Por lo tanto, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Va a encontrar todas las evidencias del crimen? Claro, no hubiese encontrado todas las evidencias del crimen, no logra encontrar todas. O, claro, consigue solo algunas evidencias también, claro, Alison, sí, también. Lograría conseguir solo algunas evidencias. Ujú. No todas las evidencias, ahí está. Se modifica la causa, se modifica la consecuencia. ¿Qué, profe, así funciona? Sí, 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 sí. Estos casos son para la extrapolación cognitiva y son dos tipos. Recién vamos en el primer tipo, en la primera clasificación. Clasificación de extrapolación cognitiva. Jóvenes, ¿me dejo entender? ¿Estamos? Sí. Bien, perfecto. Profe, ahora pasemos entonces a la extrapolación referencial. Ahí les dejo la estructura. Como les he estado mencionando, se niega la causa, se niega la consecuencia, se altera la causa, se altera la consecuencia o viceversa. Ahí de todas maneras les dejo la estructura y las formas de pregunta. Extrapolación referencial. Profe, ¿en qué consiste la extrapolación referencial? En el caso de la extrapolación referencial, el tópico que plantea el texto se aplica en otro campo, en otro espacio, en otro contexto, en otro ámbito, en otro tiempo. Uy, ¿cómo es eso, profe, de que se aplica en otro campo, en otro espacio, en otro tiempo, en otro contexto, en otro ambiente, en otro tiempo, o en otro tiempo? ¿Cómo es eso, profe? Un ejemplo simple, un ejemplo simple. Si, si a mi familia, si a mi familia le va muy bien, si a mi familia le va muy bien, le va excelente, eh, un tipo de dieta, si a mi familia le va excelente, un tipo de dieta que nos recomendó un nutricionista. Si a mi familia le va muy bien, un tipo de dieta que nos recomendó un nutricionista. Yo puedo asegurar que esa misma dieta le va a funcionar muy bien a toda la familia de Sonia, a toda la familia de Rachel, a toda la familia de Luz. No, claro, no. Yo no puedo asegurar,
O sea, a mi familia le puede ir muy bien con esa dieta, pero no puedo asegurar que esa misma dieta le va a ir muy bien a toda la familia de Jefferson, de Sonia, de Rachel. Podría ser, quizá, tal vez. ¿Por qué? Porque el nutricionista no los ha evaluado. Entonces, podría, quizá, tal vez, de repente, pero no hay seguridad. Se está aplicando en otro caso. En este caso, se está aplicando en otro entorno familiar. Profe, entonces es así, se aplica en otro campo, en otro espacio, en otro entorno, en otro ámbito, en otro contexto o en otro tiempo. Sí, sí. Chicos, ayúdenme a analizar. Si se aplica en otro campo, en otro ámbito, en otro contexto, en otro tiempo, yo tengo la seguridad que va a pasar lo mismo en otro campo, en otro ámbito, en otro tiempo, o hay probabilidad, quizá, tal vez, de repente. ¿Qué se marca en ese caso? ¿Qué se marca? Yo puedo asegurar que le va a suceder lo mismo, que le va a ir muy bien, que va a tener la misma consecuencia. Es probable, quizá, tal vez. Entonces recuerda lo siguiente, la extrapolación referencial está marcada por la probabilidad. La extrapolación referencial está marcada por la probabilidad. Que sí, profe, sí, recuerda, te puedes olvidar de él, te puedes olvidar de ella, olvídate. Eso es pasajero, pero de esto no te puedes olvidar. Está marcada por la probabilidad. Vamos con un ejemplo. Idea del texto. El supermercado XYZ aplicó una oferta. Pagué 2 y llevé tres productos. Al final del semestre, obtuvieron eh, el doble de ganancias, el doble de las ganancias del semestre pasado. Ahí está, la idea del texto. La pregunta, si el multicine ABC aplicara la misma oferta. En este caso, pagué 2 entradas e ingresan 3. Por lo tanto, jóvenes, en esa pregunta, ¿se está aplicando en el mismo supermercado? ¿Se está aplicando en el mismo entorno? ¿Se está aplicando en el mismo contexto? No, pues se está aplicando en otro rubro, ¿verdad? Se está aplicando en otro rubro. Entonces, por tanto, si se está aplicando en otro rubro, yo tengo la seguridad de que el multicines ABC también va a tener el doble de ganancias el doble de ganancias que el semestre anterior. ¿Puedo asegurar? ¿Qué dice Jefferson, Allison, Iván, Melba? Claro, Sebastián. Probablemente, ¿no, Sebastián? Exacto. No necesariamente. Quizá, tal vez, podría ser, probablemente. ¿Está aplicando la misma oferta? Podría ser, no puedo asegurar. Está marcada por la probabilidad. Recuerda ello. Jóvenes, hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Si hay dudas, me avisa. Ah, te refieres al tiempo. Cuando cambia el tiempo. Cuando cambia el tiempo, normalmente, Sebastián, hay un cambio de años. Por ejemplo,
Supongamos, yo lo que he visto en textos, en las preguntas de textos, lo que he visto, por ejemplo, es que en el texto me habla del año, supongamos, del año 1960, y la pregunta dice en la actualidad. Por ejemplo, en el año 1960 se dio tal, tal por el golpe de Estado. Pongamos, en el año tal se dio por el golpe de Estado. Y en la pregunta dice en la actualidad. O si se diera en un futuro. En el caso que tú me preguntas, si me dijera en el siguiente semestre, igual seguiría aplicando la probabilidad. Igual se aplica la probabilidad. Porque así cambia el tiempo, entonces si el rubro es diferente, no tengo la seguridad de que pase lo mismo. Ujú. Jóvenes, ok, hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Sí? Perfecto. Ahora viene lo que tanto estabas esperando con ansias, con vehemencia, lloras de pura emoción. Hasta aquí se oyen tus llantos de la emoción por empezar a desarrollar los textos. Ujú. Vamos con el texto número uno. No veo el texto número uno, acá está. Vamos con el texto número uno. Uy, qué bonito, un texto dialéctico, siendo las 2:47, ya, 2:47, 8 minutitos hasta las 2:55. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5, 5, 5, 5, 5 correctas. Cualquier duda, escribe en el chat.
Chicos, ¿estamos? Tres confirmaciones. ¿Quién más? Faltan dos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Cuatro o cinco. Ujú. Uy, chicos, acabo de encontrar un caramelo en mi cuarto. Creo que se me cayó de un bolsillo. Sí, me recuerdo hace un tiempo compré ese caramelo. Colaboración, colaboración, colaboración. Y no sé si también les pasa, que a veces compran colaborando y se olvidan. Yo me olvido. Y a veces tengo caramelos. A ver, sí, ¿no? Sí, pasa. Eh, Texto A. Desde el punto de vista económico, quienes están a favor de la separación, oh, Sebastián, pero dentro de poco, si vas a salir y tu rutina va a ser casa o casa, universidad, universidad, casa, casa, universidad, universidad. Esa va a ser tu salida. Casa, universidad, universidad, casa. Desde el punto de vista económico, quienes están a favor de la separación afirman que, como Estado, Cataluña tendría soberanía fiscal para recaudar la totalidad de sus impuestos. Ah, mira, dice que los que están a favor de la separación de Cataluña, de España, dicen que Cataluña tendría soberanía e independencia fiscal para recaudar sus tributos y para administrar esos tributos e invertirlos de la forma en que los catalanes estimen conveniente. Jóvenes, con ese primer enunciado se evidencia una postura en contra o a favor de la separación de Cataluña de España. A favor. Y según este argumento que se plantea en este primer párrafo, y según el argumento que se plantea en este primer párrafo, ¿qué dice? Que Cataluña tiene o no tiene la capacidad para administrar, para recaudar y administrar los tributos que pueda recaudar. ¿Tiene o no tiene la soberanía? Tiene la capacidad, tiene la soberanía, la independencia para poder hacerlo. Ujú. Bien. Asimismo, muchos catalanes declaran no sentirse identificados con la nación española, declaran no sentirse identificados con España y están convencidos de que una separación de España, les otorgaría un mayor autogobierno. Jóvenes, ¿hay o no hay una relación de causa-consecuencia aquí? Ayúdame. ¿Hay o no hay una relación de causa? Sí hay. ¿Cuál es la causa? La separación. Para, para muchos catalanes, la separación de Cataluña de España, ¿qué les otorgaría? Ahí dice en el texto, ¿qué les otorgaría? Ahí está en el texto, vamos. Para muchos catalanes, la separación de Cataluña de España, ¿qué les otorgaría? Soberanía fiscal, ya. Ahí está, literal. Solamente menciono lo que dice literalmente. Les otorgaría un mayor. Soberanía fiscal, eso se incluye, claro está, se incluye, no refuto. Les otorgaría un mayor autogobierno. Entonces, ese es el orden. Separación de Cataluña de España, que les otorgaría un mayor autogobierno. Esto implica, como bien indica Sebastián Jefferson, soberanía fiscal. Un mayor autogobierno, al contar con una soberanía propia para decidir sobre las necesidades propias del pueblo catalán. Separación, mayor autogobierno. Otros más aseguran que a Cataluña le iría mejor fuera de España y que es un derecho legítimo y legal, comparándolo con la frustrada independización de Escocia, del Reino Unido, que en el año 2013 decidió sobre su futuro en un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Por historia, ¿recuerdan qué es un plebiscito? Por historia, ¿recuerdan qué es un plebiscito?
Un plebiscito es una consulta popular. Ujú, es una consulta popu- popular. Ah, ya también un concepto relativo. Ok, Rachel. Un plebiscito. Luego de que las autoridades británicas, claro, y de ahí se hace el conteo de esa consulta popular, ¿no? Como una encuesta, porque también se hace un conteo. Luego de que las autoridades británicas le dieran la oportunidad. Sin embargo, sin embargo, el mayor argumento se sustenta en un tema cultural. Ah, caray. El mayor argumento que tienen los catalanes para sustentar por qué desean, por qué quieren separarse de España, se sostiene en un tema cultural. Los catalanes sostienen que la independencia les permitirá preservar su cultura, la cual forma parte de su pasado histórico, como lo es el uso de su propia lengua. En otras palabras, para los catalanes, para ellos, su cultura es es la misma que en toda España, o consideran que su cultura no es la misma. Su lengua es la misma, es igual, igualita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿cómo? Lo es el uso de su propia lengua. ¿Cómo? Un ejemplo, su lengua no es la misma, su lengua es distinta, en catalán. Ujú. En términos generales, jóvenes, ustedes ya contestaron a, a favor, ¿no es cierto? A favor de la separación. Un segundo. Ya. Un segundo, no logro verme. Me ha salido la barra de noticias y no me gusta la barra de noticias cuando estoy trabajando. Bien, seguimos. Texto B. Un segundo, chicos, disculpen. Ahí está. Texto B. A ver, voy a ingresar también desde el celular. Ahí, ahora sí. Ahí está. Texto B. Ya estamos. Texto B. Algunos economistas españoles reacios. ¿Qué quiere decir reacios? Tercos a la independencia catalana. Si dice algunos economistas españoles reacios, tercos a la independencia catalana, ¿qué quiere decir? ¿Que están a favor? ¿Sí? ¿Coinciden? ¿Les parece bien la independencia catalana? ¿Les parece bien la independencia de Cataluña? No, no les parece bien. Algunos economistas españoles reacios a la independencia catalana explican que el proceso soberanista impulsado por esta comunidad generará incertidumbres políticas que derivarán en consecuencias uy, uy, uy. Para el texto B, la independencia de Cataluña, la independencia de Cataluña traería consecuencias políticas.
Como bien se indica aquí, explican que en el proceso soberanista impulsado por esta comunidad generará, no solamente va a generar consecuencias económicas, sino también consecuencias políticas, incertidumbres, cuestiones dudosas, peligrosas, riesgosas dentro del ámbito político. Más incluso considerando que Cataluña representa el 20% de la capacidad de producción de bienes y servicios del conjunto del Estado español. Además, el nuevo Estado catalán tendría que asumir la totalidad de sus gastos en diplomacia, seguridad, hacienda, y su realización se encuentra fuera del marco de la Constitución española, fuera del marco de la Constitución española. Ujú. Jóvenes, entonces si aquí en el texto se menciona que generará incertidumbres políticas, consecuencias económicas, y también indica que Cataluña representa el 20% de la capacidad de producción de bienes y servicios en el conjunto del Estado español, y tendría que sumar la totalidad de sus gastos en diplomacia, seguridad, hacienda, y su realización se encuentra fuera del marco de la Constitución española. Una consulta, jóvenes, según el texto. La independencia de Cataluña, la independencia catalana, solamente resulta en consecuencias políticas, solamente resulta en efectos políticos, o también puede resultar, solamente resultaría en efectos políticos, en consecuencias políticas, o también podría resultar en consecuencias de otro carácter, de otro ámbito, económicas también. Recordemos, en el texto A, alude, alude a una posición a favor de la independencia de la independencia catalana, la independencia de Cataluña. ¿Qué argumentos indica? ¿Qué argumentos? Argumentos políticos, soberanía fiscal, autogobierno. ¿Y solamente alude a argumentos políticos? ¿Solamente alude a argumentos políticos en el texto A? También, ¿no? También culturales, sociales, sí, sí, también. Ujú. También económico, cultural, social, también económico. Recuerda que dice la totalidad para recaudar y administrar e invertir sus impuestos también. Capacidad para recaudar, administrar e invertir sus impuestos también económicos. Mira, aquí hay un mayor bagaje de argumentos. Texto B, seguimos. Por otra parte, estos expertos argumentan que se produciría un debilitamiento bilateral. Caray, si se separa España, si se separa Cataluña de España, se produciría un debilitamiento bilateral, ya que en este mundo globalizado, los países grandes tienen capacidad política y económica, y así pueden ayudar a las regiones más pequeñas, las regiones que están dentro de su nación. Por eso es bien se indica aquí. Estamos en un mundo globalizado y los países grandes que tienen mayor capacidad política y económica pueden ayudar a las regiones pequeñas que forman parte de su nación. Si es que se produce la separación, lo que se originaría, lo que causaría es un debilitamiento bilateral. Es decir, si se convirtiesen en dos estados independientes, esta situación perjudicaría a ambos, tanto a España como a Cataluña. Ahí está el debilitamiento bilateral. ¿Por qué debilitamiento bilateral? Porque la separación de España y de Cataluña produciría un debilitamiento bilateral. ¿Por qué? Porque perjudicaría a ambos. Perjudicaría a ambos, a España y a Cataluña. Bien. Medularmente, principalmente, ambos textos discuten, me piden la polémica, me piden la controversia, me piden el debate. Ambos textos
ambos textos. A ver, revisen y me indican cuál es su respuesta. Barbie, Barbie. Si tienes otra alternativa o tienes dudas con otra alternativa, me avisas. No, profe, yo tengo dudas con otra alternativa. Ah, pues me avisas con qué alternativa tienes dudas. Barbie, a ver, la pertinencia económica política de la independencia de Cataluña. Jóvenes, para el texto A, el hecho de que Cataluña intente separarse o desee separarse, ¿tiene sustento económico? ¿Tiene argumento económico o no? Sí, claro. Recuerda que dice que Cataluña podría administrar, recaudar, administrar e invertir sus tributos, los tributos que recaude. Claro, podría recaudar, administrar e invertir sus tributos, los tributos que puedan recaudar. Ujú. Y también alude al argumento político. También alude al argumento político. ¿Te recuerdas que dice soberanía? ¿Alude a la soberanía o no? ¿Recuerda? A ver, regresemos al texto A. Cataluña tendría la soberanía, tendría mayor autogobierno, ahí está, soberanía, autogobierno. Ah, caray, entonces también hace referencia a un argumento político, también hace referencia al argumento político. Bien, a ver, y en el texto B, ¿se alude o no se alude a un argumento económico? En el texto B, ¿se alude o no se alude a un argumento económico para manifestar la posición en contra? Sí, también. ¿Qué dice? Que si Cataluña se separa de España, si Cataluña se separa de España, ¿habría o no habría consecuencias económicas? ¿Habría o no habría consecuencias económicas? ¿Sí? ¿Habría o no habría incertidumbre política? Incertidumbres políticas. Sí, también habría incertidumbres políticas. Ujú. Ahí está. Barbie, ¿tienes dudas con otra alternativa? ¿Tienes dudas con otra alternativa? ¿No? Si hay dudas, avisen. Si hay dudas, avisen, chicos. ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? Ok, si no hay, pues pasamos al siguiente numeral. El término fuera en el texto B. En el texto B. ¿Han buscado en el texto B? El término fuera en el texto B. A ver, revisen. Fuera en el texto B. Aquí está. Fuera del marco de la Constitución. Fuera del marco de la Constitución. A ver, por aquí me indican A, B, fuera del marco de la Constitución. Ya. Ahí ve. Jóvenes, la Constitución es o no es si dice fuera del marco de la Constitución es o no es la Carta Magna. La Constitución es o no es el principal libro que determina deberes y derechos del ciudadano, ¿sí? Es la principal Carta Magna. ¿Podríamos considerar que es uno de los principales libros legales o no? Sí, claro, es uno de los principales libros legales. Lo que se haga fuera de la Constitución, lo que se haga sin considerar la Constitución. Por ejemplo, recordemos que la Constitución dice, no, se respeta, ¿no? Se respeta
la orientación sexual, la orientación ideológica, religiosa. Y cuando resulta una persona vulnerada por su, por su orientación ideológica o por su orientación religiosa o por su orientación sexual, si esa persona denuncia y se corrobora que ha existido una vulneración de ese derecho, si se corrobora que ha existido un quebrantamiento de ese derecho, ¿se considera o ya no se considera un delito? A ver si, por ejemplo, yo vulnero la orientación. Es en el texto B, hijo, perdón, hija, es en el texto B, es en el texto, por eso le decía aquí en el texto B. Sí, sí, sí. También me acabo de dar cuenta, también me acabo de dar cuenta. Es en el texto B. Es en el texto B. Revisen, por eso le digo en el texto B. A ver, revisen en el texto B. En el texto B. Jóvenes, un ejemplo. Si yo vulnero sus derechos, si yo vulnero sus derechos que están sustentados en la Constitución, ¿estaría o no estaría cometiendo un delito? Si yo vulnero sus derechos, claro. Si yo vulnero los derechos que se manifiestan, se indican en la Constitución, estaría cometiendo un delito. Ujú. ¿Qué dice aquí? Fuera de la Constitución, fuera del marco de la Constitución. Si es fuera del marco de la Constitución, ¿está dentro de lo apropiado, dentro de lo permitido, dentro de lo legal o no? Si está fuera del marco de la Constitución, ya no. Exacto, ya no. Profe, ¿puede ser ajena? Profe, ¿puede ser legítima? Profe, ¿puede ser ilícita? Ah, mira, resulta que puede ser ajena. Resulta que puede ser ilícita, según el texto B, texto B. Resulta que puede ser ajena, puede ser ilícita. Pero yo te pregunto, entre el término ajena y el término ilícita, ¿cuál de estos dos tiene mayor pertinencia y precisión al texto, al contexto? La alternativa D. Y esa es una de las particularidades de esta pregunta por sentido contextual. Y quizá te habrás percatado que a veces, no siempre, pero a veces encuentras dos alternativas, una alternativa muy amplia y la otra más específica, más adecuada al contexto. ¿Te has percatado? No es siempre, no es siempre. Yo también he visto alguna que otra pregunta que plantea entre las alternativas, dos alternativas, una que es muy genérica, muy amplia, y la otra alternativa que es precisa, adecuada, más exacta al contexto. Cuando suceda ello, opta por la alternativa que esté exacta, precisa al contexto. En este caso, como usted mencionaba, y ilícita, ilícita, ilegal. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos? Uy, sí, chicos, confirmen. Si hay dudas, avisen. Confirmen, confirmen. Si hay dudas, avisen. Respecto a los argumentos esgrimidos, sustentados en el texto A, no es válido sostener que no es válido, dice. Según el texto A, no es válido. Según el texto A, no es válido. Vamos, lúcete. Según el texto A, no es válido. ¿Qué no es válido según el texto A? Renzo, Sebastián, Sonia, Giordano. ¿Qué idea no es válida según el texto A? Uy, chicos, no veo ninguna respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible este suceso? No veo ninguna respuesta o es que no están enviando ninguna. Ok, Sebastián tiene una respuesta, pero Sebastián, te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación. A, B, D. Recuerda que dice no es válido. A. ¿Te quedas con el signo de interrogación, Sebastián?
Alison, C también. Ya vamos a revisar todo, ¿ya? Vamos a revisar todo, menos la E porque no veo la E. A ver, recuerda que dice no es válido según el texto A, según el texto A, según el texto A. Existe una apelación, sustentación sutil a la unidad lingüística del pueblo catalán. ¿Qué quiere decir apelación sutil? Quiere decir que se sustenta en parte. Existe una apelación sutil, se sustenta en, claro, es un argumento, pero un argumento total o un argumento parcial. Si dice sutil, ¿es un argumento total o un argumento parcial? Parcial. Ahora, fíjate aquí que dice apelación sutil, argumentación parcial a la unidad lingüística. Veamos el texto A. Aquí está. El mayor argumento yace en un tema cultural. El mayor argumento. Ese es el principal argumento. Ese es el argumento total. El argumento de carácter cultural. Ese es el argumento total. Sigamos con la lectura. Los catalanes sostienen que la independencia les permitirá preservar su cultura, la cual forma parte del pasado histórico como lo es el uso de su propia lengua. ¿Cómo? Ese cómo es de comparación o de ejemplificación. Es de ejemplificación. Puede ser no solo la lengua, sino también sus costumbres, sino también sus comidas. El ejemplo, claro, es el ejemplo. Entonces, la unidad lingüística es todo es el argumento total cultural o es el argumento parcial. A ver, ayúdame. La unidad lingüística, la propia lengua, la unidad lingüística es un argumento parcial. Entonces, ¿es o no es apropiado decir argumento sutil, argumento parcial, apelación sutil, apelación parcial? Eso no es apropiado. Sí es apropiado. Sí es correcta esa idea. Claro, es un argumento parcial, es una apelación parcial, sí lo es. Porque el argumento total, ¿cuál es? El argumento completo, el argumento total, ¿cuál es? ¿La unidad lingüística o la cultura? ¿Cuál es el argumento total? La cultura. Bien, me indicaban B. Recuerda que me piden no es válido. Algunos catalanes creen que a su gobierno le iría mejor sin España. Algunos catalanes creen que a su gobierno le iría mejor sin España. Mm, mm, mm. Declaran. Otros aseguran que a Cataluña le iría mejor fuera de España, sin España. A algunos aseguran que le iría mejor sin España. Algunos catalanes creen que su gobierno le iría mejor sin España. A otros catalanes creen que les iría mejor sin España. Eso también es válida esa idea. Otros, cuantos más, algunos indican que les iría mejor sin España. Sigue siendo válido. Me indicaban casita. La cultura y la historia son razones legítimas para la independencia. ¿Eso es no válido? Para el texto A, ¿eso es no válido? ¿Que la cultura y la historia son razones legítimas? ¿Es no válido o es válido? La cultura, la historia, es válido, es válido. Es un argumento válido. Profe, entonces ya pues la que queda, dedito. ¿Pero por qué? ¿Un mayor autogobierno volvería factible la independencia catalana? A ver, un ratito. Recuerda que aquí dice, mayor autogobierno, independencia, separación. Mayor autogobierno, independencia, separación. Jóvenes, en la alternativa de, ¿cuál es la causa? En la alternativa de, exacto, exacto, Sebastián. Aquí, ¿cuál es la causa? Mayor autogobierno, ¿verdad? Y la consecuencia, independencia catalana. Aquí, la causa es mayor autogobierno.
Y la consecuencia, independencia catalana. Pero como bien preguntaba Sebastián, ¿ese es el orden? Así es. Causa mayor autogobierno, consecuencia separación catalana. ¿Ese es el orden? No. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto A? ¿Qué dice el texto A? La separación, la independencia otorgaría mayor autogobierno. La separación, la independencia otorgaría mayor autogobierno. Ahí está el orden, ahí está. Separación e independencia otorgaría mayor autogobierno. Así es el orden. Y en este caso, jóvenes, en la alternativa D, ¿es así o está tergiversada esa idea? Está alterada. No es así, no es así. Está tergiversada, alterada. Ese no es el orden. ¿Podemos considerar la alternativa D como una idea válida o es la idea no válida? Podemos, la idea inválida, ¿no? La idea no válida, la idea inválida. Ahí está. Dedito. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Me avisan si hay dudas. Me avisan. ¿Sí? Ok. Pasamos al siguiente numeral. Del último argumento a favor de la independencia de Cataluña presentada en el texto, es válido deducir. Jóvenes, ¿cuál es el último argumento? ¿Y qué es el argumento principal? ¿Y qué es el argumento principal? ¿Cuál es el último argumento a favor de la independencia de Cataluña? ¿El argumento económico? ¿El argumento social? ¿El argumento cultural? ¿El argumento político? Cultural, ¿verdad? Exacto, cultural. Efelante asume la existencia de una homogeneidad, de una igualdad, de una homogeneidad, de una igualdad cultural compartida entre los catalanes. Claro, pues ellos consideran que mantienen la misma cultura, hablan la misma lengua, tienen una misma lengua, la homogeneidad. Efelante. Efelante, pa'lante. Si los países pequeños. ¿Cuál, Gustavo? En el numeral, en la alternativa C, numeral 5, perdón, numeral 9, ok, numeral 4. Bueno, ya. Ok, revisemos antes de pasar al último numeral. Antes de pasar al último numeral, revisemos. Alternativa C. Estima que debería respetarse el derecho a la autodeterminación de la población. Recordemos que la pregunta indica con respecto al último argumento a favor de la independencia de Cataluña. ¿Qué quiere decir la alternativa C? Estima que debería respetarse el derecho a la... ¿Qué es autodeterminación? Autodeterminación quiere decir autonomía, libertad, el derecho a mi libertad, el derecho a mi autonomía, el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía de la población. Indicar, debería respetarse el derecho a la autonomía de la población. Eso implica un punto crucial dentro del carácter cultural, dentro del ámbito cultural. Si yo digo, debería respetarse la autonomía, la libertad de la persona, la libertad de la población, eso no incluye particularmente, no incluye principalmente el carácter cultural. Respeto tu autonomía, respeto tu decisión, respeto tu autodeterminación, respeto tu decisión, tu valoración, tus orientaciones. Entonces, la alternativa C, ¿es precisa o es muy amplia? El hecho de respetar no solamente implica respetar tu cultura, no solamente implica respetar tu, tus, tu usanza, sino tus decisiones, tus orientaciones, tus apreciaciones. La alternativa C es muy amplia al indicar derecho a la
autodeterminación, a la autonomía, mientras que el último argumento hace énfasis en el factor cultural. ¿Me dejo entender, Gustavo? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Que no está del todo mal, pero es muy amplio, al indicar autonomía de la población. Si los países pequeños, no hay de qué, no hay de qué, tuvieran tanta o más capacidad política y económica que los países grandes. Uy, ¿recuerdas qué texto menciona eso de que el país grande tiene mayor capacidad y si los dos países, perdón, si las dos regiones se separan, se va a producir texto B? ¿Qué se produce? ¿Texto A o texto B? Texto B, texto B, regresemos. Ahí está. Países grandes tienen más capacidad económica y política. Países grandes tienen más capacidad económica y política. Chicos, según el texto, ¿qué pasa si el país grande que tiene más capacidad económica y política se separa? Bueno, la región pequeña se separa. ¿Qué se produce? El debi- debilitamiento bilateral. Ujú. Se produciría el debilitamiento bilateral. Uy, según el texto, ¿no? Si es que una región pequeña se separa de un país grande con capacidad política, económica, se produce el debilitamiento bilateral. Entonces, a ver, aquí, la pregunta me dice lo mismo. ¿Los países grandes tuvieran capacidad política y económica? ¿Me dice los países grandes, como se indica en el texto? ¿O me dice países pequeños? Países pequeños. Países pequeños. En el texto dice países grandes y aquí dice países pequeños. Si los países pequeños tuvieran tanta o más capacidad política y económica que los países grandes, ¿van a necesitar de esos países grandes? ¿Van a depender de esos países grandes? Ya no, ya no. Entonces, al separarse, ¿van a salir perjudicados o ya no? ¿O podría ser que ya no? Ya no, podría ser que ya no. Si esos países pequeños tuvieran tanta o más capacidad política y económica que los países grandes, ¿podríamos seguir hablando de debilitamiento bilateral cuando ese país pequeño que se ha separado de la otra nación sigue igual? ¿Sigue con esa misma capacidad política y económica? ¿Podríamos hablar de debilitamiento bilateral? Ya no. Perdería, ¿no? Perdería su sustento. Se debilitaría su sustento. Casita está bien, casita está bien. El empleo del argumento de debilitamiento bilateral perdería asidero, carecería de asidero, debilitaría su sustento. La B, las relaciones internacionales de España mejorarían de forma importante. Recordemos que este tipo de preguntas por extrapolación siempre se trabaja bajo la relación de causa-consecuencia. Si en el texto no menciona o si en el texto no se indica esa consecuencia, no la puedo considerar. Profe, pero podría ser, claro, pero en el texto la puedo considerar como una consecuencia principal. No, podría ser una consecuencia secundaria, podría, pero la principal no es la B, es la C. Así que si encuentro de repente dos consecuencias, opto por la principal, ¿no? La que se menciona en el texto, la que se indica en el texto y se está negando en la alternativa, que es la principal. Bien, jóvenes, pasamos al siguiente texto. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Pasamos al siguiente texto. Uy, mira, qué bonito, texto mixto. Este tipo de textos que te encanta, te emociona, te apasionan, te arrancas los cabellos de pura emoción. Chicos, hasta aquí estamos bien. Ok, pasamos entonces al texto 2, siendo 3:37 hasta las 3:45. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Chicos, ¿está? Uy, tengo recién una confirmación. ¿Quién más? Ya pasaron 2 minutos más. Bien. A ver, empezamos jóvenes. Dice, ay, me dio hipo. Estoy creciendo. En, en menos de 10 años, el Perú ha logrado reducir drásticamente. Uy, entonces no ha sido una reducción mínima, ha sido una reducción significativa de 28% en el 2008 a 13% en el 2016. Su alta tasa de retraso en el crecimiento entre niños y niñas menores de 5 años. La lucha contra la desnutrición crónica y ahora la anemia se ha convertido en una causa nacional, una tarea de todos, adoptándose medidas políticas, decisiones políticas perdurables en la materia. La reducción, ¿ha sido una reducción mínima, irrisoria o una reducción considerable? ¿Ha sido una reducción mínima, considerable, más de la mitad? Más de la mitad. El éxito, infografía, vamos con la infografía. El éxito en el Perú en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El éxito en el Perú en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El retraso en el crecimiento es un enemigo silencioso. El retraso en el crecimiento es un enemigo silencioso. ¿Por qué enemigo silencioso? Porque las consecuencias de la desnutrición crónica se ven al momento, al instante, o es que es a largo plazo. Por ejemplo, un niño con desnutrición crónica puede sufrir después, claro, después de un tiempo, puede sufrir después alguna otra enfermedad justamente a causa de esa desnutrición. Quizá no en el momento, quizá no en ese intervalo de tiempo, sino puede ser después, producto de la desnutrición. Impactos de la malnutrición. ¿Qué quiere decir impactos? Consecuencias. Impactos, consecuencias. En la primera infancia incide en el desarrollo del cerebro y afecta el aprendizaje, la salud, los ingresos a futuro. Afecta aprendizaje, salud, ingresos a futuro. Fíjate que aquí hay una línea que prosigue, que continúa. Esa línea no está por las puras, me indica que hay una secuencia en este caso. Niño desnutrido. Mira la conexión cerebral de un niño desnutrido, a diferencia del niño con nutrición adecuada. Conexiones neuronales en el cerebro, conexiones neuronales deficientes. Mira, hay muy poca conexión neuronal. Mientras que en el caso del niño con nutrición adecuada, sí, se nota, ¿no es cierto? Se nota ese nivel de conexión neuronal. ¿Dónde está? Aquí. El niño con desnutrición, con conexiones neuronales deficientes, tiene hasta un 40% menos del volumen cerebral. Tiene hasta un 40% menos del volumen cerebral. Los niños que padecen retraso en el crecimiento tienen hasta un 40% menos del volumen cerebral una vez que han cumplido sus primeros 1000 días de vida. Del 95 al 2007, Perú contaba con las tasas más altas de desnutrición en niños en edad preescolar en América Latina. De 2006 a 2008 a 2016, Perú redujo en más de la mitad la tasa de retraso del crecimiento en menos de una década. Jóvenes, una consulta. ¿Ustedes creen que la reducción en el Perú se dio de la noche a la mañana o fue un trabajo constante? A ver, según el texto, podemos indicar que la reducción de la desnutrición crónica infantil se dio de la noche a la mañana, es decir, había desnutrición crónica el 31 de diciembre del 2007 y al siguiente año empezó la reducción. No, pues ha sido constante, un trabajo constante, poco a poco, hasta ir alcanzando ese nivel de reducción.
El Perú dio la talla y evidencia que la desnutrición crónica infantil puede combatirse. Dio la talla, ¿por qué? Porque ha logrado reducir más del 50%. Es necesario establecer compromiso y apoyo político para asumir los objetivos como políticas nacionales legítimas con incorporación de todos los sectores. Entonces, es un trabajo unilateral. Es un trabajo que solo depende del Ministerio de Salud, un trabajo que solo depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Es un trabajo de todos los sectores, de todos los ministerios, de todos las unidades gubernamentales, municipios regionales, un trabajo conjunto, claro, Sonia. Estrategias de comunicación y educación para una buena nutrición, con especialistas de presupuesto entrenados en nutrición en todos los niveles de gobierno. Enfoque basado en resultados, con un sistema de incentivos en lugar de un incentivo, sistema de incentivos en lugar de un incentivo. Eficiencia del gasto asegurando una buena mezcla de insumos según las necesidades de la población, es decir, aplicando de manera eficaz. El Perú hizo de la desnutrición un asunto de todos, bien mencionaba su compañera, un trabajo conjunto, desde padres hasta presidentes. El objetivo del gobierno peruano es reducir la desnutrición crónica infantil al 6% para el 2021. Al 6% para el 2021, claro, sin haber previsto que en el 2020 se iba a suscitar una pandemia. Esto es antes, este es un reporte antes de la pandemia. De manera medular, el texto, cuando dice texto, Sonia, Melba, Sebastián, Giordano, ¿únicamente se refiere al texto continuo o es ambos formatos o se refiere a ambos formatos? Ujú, ambos formatos. ¿Cuál es su respuesta? Michi, ¿cuál es tu respuesta? Allá contestó la Michi. Ah, dijo. Au. Mm, 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 mm. A ver, me indican arbolito, arbolito, arbolito. Ya. Y es un trabajo, pues es un trabajo conjunto, ¿cierto? Es un trabajo conjunto. Las políticas de gobierno peruano para reducir la desnutrición crónica infantil han tenido éxito. ¿Tienes otra alternativa? ¿Tienes otra alternativa? Sí, está bien. Arbolito. ¿No? ¿Estamos bien? Génesis, Antonella, Melba, Sebastián. Ok, sigamos. Luego de analizar los datos que presentan con cierta objetividad, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Se ha demostrado que es posible combatir un gran mal con una estrategia interactiva y multidimensional. ¿Qué quiere decir interactiva? Que todos participan. Multidimensional, de varias dimensiones, varios sectores. ¿Es cierto o es falso esa idea? ¿Es verdad o es falsa esa idea? Es verdad, ¿no es cierto? Es verdad. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Verdad? Las consecuencias de la malnutrición infantil tienen implicancias dramáticas, sobre todo en los ámbitos urbanos, en las ciudades del país. ¿Se menciona esa idea? ¿Podemos indicar, podemos asegurar? Ujú, claro, falsa. Una idea falsa, no, no tengo esa idea. Durante 10 años el Perú fue uno de los países eh, con la tasa más alta de desnutrición en la región de América Latina. En promedio sí, ¿verdad? El desarrollo cognitivo de un infante con desnutrición se ve afectado a pesar de que su volumen cerebral es normal. ¿El volumen cerebral se mantiene o el volumen cerebral
tiende a reducirse. Tiende a reducirse. Ujú, se reduce. Casita, sí, sí, sí. Casita. Ujú, ujú. Se infiere que la concepción más plausible, más viable para afrontar el reto de la reducción de la desnutrición infantil debe regirse por un criterio, por un criterio. ¿Recuerdan que en el texto, en el siguiente gráfico, claro, un criterio sistémico, todo un sistema? ¿Por qué un sistema? Porque solo depende del trabajo de uno, solo depende del trabajo de un sector, un trabajo en conjunto. Un trabajo multisectorial es un trabajo de todos y al ser un trabajo en conjunto, un trabajo multisectorial, un trabajo de todos, se desarrolla en un proceso, en una organización sistémica. En el texto, el sentido de la expresión enemigo silencioso connota la idea. ¿Qué idea connota? Claro, no se ven ahí al momento, no se ven ahí al instante, sino que se ven a largo plazo. Por ejemplo, a futuro puede sufrir el niño con desnutrición, a futuro puede sufrir, puede padecer de tuberculosis, a futuro puede padecer de repente de gastritis. No se ve en ese momento, pero a futuro puede padecer otros graves males. Si consideramos los datos del 2006 y 2016, podríamos concluir que si consideramos los datos del 2006 al 2016, casita, claro, si se diera en ese mismo nivel de reducción, recordemos cuánto se redujo, 10, 13 o 15%. ¿Cuánto se redujo? Recuerda que estamos con 28%, ¿no? 15%, 15%, 15% en 10 años, ¿verdad? En 10 años, en 10 años. Si se mantuviese ese mismo porcentaje de reducción, 15%, al 2021, 2016, 13%, ya 2016, 13%. Si se mantuviera esa misma reducción de 15% en 10 años, uy, al 2021 el logro, sí, sí sería pues algo realizable. Sí se podría llegar a esa reducción que se indica aquí. ¿Dónde está? El objetivo del gobierno, aquí está, peruano, es reducir la desnutrición crónica del 6%. Entonces, manteniendo ese nivel de decremento, manteniendo ese nivel de reducción del 15%, entonces sí se puede, ¿no? Sí se podría concluir que la gran meta planteada para el año 2021 se puede dar como un logro. Casita, bien, 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 bien. Uy, ¿dónde está el resaltador? Ah, no veo, no veo, no veo. ¿Dónde está? Ay, 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 se paralizó. Se paralizó el resaltador. Se volvió loco. Ah, aquí está. Casi. Jóvenes, hasta aquí estamos bien. ¿Sí? Chicos, chicas. Ok, jóvenes, jóvenes. Ahora sí, no les quito más tiempo porque sé que tienen que ingresar a su próxima clase. Ya les quité la 2 minutos de su siguiente clase y yo también tengo que ingresar a la siguiente clase. También tengo que ingresar. Ya les paso en la diapositiva. Ya les paso en la diapositiva.
porque también tengo que ingresar esto. La vez pasada ingresé minutos después y los alumnos, profe, estamos esperando. Uy, sí, disculpen. Sí. Igual, cuídense también ustedes, cuídense, cuídense. Ya nos estamos encontrando la siguiente semana. Cuídense, bye bye. Sigan repasando, sigan estudiando, sigan practicando. No hay de qué, también gracias a ustedes. Nos vemos. Michi, no, ponte ahí a un lado. Pero, no, no, tu pata está sucia. Baja, baja. Tú, es que no.